Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1, y Manuel Mendoza Caipo. Alan Daniel. Franco Sansin 462. Frengio 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adam Zair. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle, Yojairo Ascencio. Yo Sagitario 50, Roy. LJ 141. Lialmo. SH. Kagod. ANS. Coro GD. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Mito viviente. Tercer punto de vista. Los Asiras vieron un nuevo destello de color en el campo de batalla. Por si fuera poco, su instinto se avivó de inmediato. Sus cuerpos supieron que debían dar lo mejor de sí contra la nueva entidad. Aquí están. Los estábamos esperando. Gritó Sanemi, y su brazo se desdibujó en un arco que creó una ola de tifón que destrozó el suelo. Rengoku apenas lo vislumbró. Solo vio un rayo púrpura que se dirigía hacia Sanemi, el cual desapareció por completo justo antes de chocar con su ataque. Era como un fantasma, una ilusión. Al instante siguiente, apareció un color púrpura detrás de Sanemi. Esta vez, el color no se movía, así que pudo ver el cuerpo completo. Era la silueta de un hombre con dos orbes brillantes en lugar de un ojo. Durante las batallas, Seiji usaba sus ojos para luchar, lo que les daba un brillo púrpura inquietante, lo que le otorgaba un rasgo muy distintivo. Pero antes de que Seiji pudiera hacer nada, un golpe de espada azul se produjo desde su costado derecho. La espada dejó un rastro azul y Hiyu esbozó una visible sonrisa al ver a Seiji. Bienvenido de nuevo, murmuró Hiyu. Un ojo inexperto creería que la espada cortó con éxito a Seiji, pero el resultado les demostraría lo contrario. No tenía ni un solo rasguño. Su piel impecable seguía igual. Seiji había esquivado el golpe a 1 centímetro de cortarlo. Una esquiva tan cercana parecía pura suerte, pero no lo era. Aunque parecía cercano, la distancia entre Seiji y la espada bien podría medirse en años luz. No fue suerte, sino simplemente maestría absoluta en el manejo de la espada. En ese momento, Rengoku también intervino. Explotó con la intensidad de un infierno y atacó el lado izquierdo de Seiji. La espada llegó rápidamente, cortando el aire con tal precisión que produjo un silbido. Los ojos de Seiji no parpadearon y vieron el mundo en su estado más simple. Ni siquiera desenvainó su espada, simplemente apoyó todo su peso en una pierna y golpeó la espada de Rengoku en el costado con el dedo. El ataque fue preciso, pero su fuerza fue solo lineal. Así que, cuando Seiji golpeó ligeramente el costado de la espada, esta cambió de trayectoria y se dirigió hacia Hiyu. Adherirse. Al final, Rengoku y Hiyu se enfrentaron. «Deja de jugar con nosotros», gritó Sanemi y lanzó un ataque ascendente que obligó a Seiji a saltar por los aires. La fuerza del golpe creó una ráfaga de viento que lo impulsó más lejos de lo esperado. «Está bien», murmuró Seiji para sí mismo, revisando su cuerpo para asegurarse de que ninguna cuchilla de viento le hubiera dejado un rasguño. Finalmente, desenvainó completamente su espada. Sostenía la vaina con la mano izquierda y la espada con la derecha. Usaba el arma con una sola mano. Había 3 Asiras frente a él, lo que sería un nivel de Akaza en términos de demonios. Pero a Seiji siempre le resultaba más fácil enfrentarse a los oponentes humanos. ¿No vamos a parar? Acaba de llegar, quizás deberíamos saludarlo o algo, preguntó Rengoku, pero los otros dos no le hicieron caso. Solo mostraron una pequeña sonrisa cómplice, como alguien que había estado en largas misiones con Seiji, sabían que actuar era lo mismo que hablar con él. Y aunque dijeran sus saludos, sus palabras caerían de todos modos en oídos sordos. Por eso era mejor así. Rengoku dejó escapar un suspiro antes de sacar su espada y ponerse en posición. Entonces, en un movimiento repentino, casi relámpago, los tres se lanzaron hacia él. Inhalaron profundamente y usaron sus respectivos estilos de respiración. Respiración del viento.
Tercera forma respiración acuática. Quinto grado respiración de llamas. Arte esotérico. Seiji se quedó atónito al ver la intensidad con la que se acercaban. Sus ojos previeron las formas que iban a usar incluso antes de ejecutarlas. Así que, para cuando llegaron, ya estaba listo para responder. Probemos esto, pensó Seiji para sí mismo y una amplia sonrisa apareció en su rostro generalmente estoico. Respiración solar. Novena forma. El aire se convirtió en llamas intensas mientras Seiji emergía con un ímpetu infinito. Era casi tan rápido como cuando usaba respiración trueno. Pero a diferencia de la respiración atronadora, su movimiento no solo era rápido sino también fluido y preciso, como la respiración acuática. También liberan una fuerza intensa que altera el aire de la atmósfera, produciendo huracanes violentos, como el Wimbreating. Cada paso que daba era firme e inquebrantable. No parecía una pluma que se movía rápido, sino una roca pesada que se movía velozmente a pesar de su inmenso peso. Era como la respiración de piedra. Había un calor inagotable en sus movimientos, uno que ponía la piel de gallina a quienes lo enfrentaban. Ardía, como un aliento de llamas. Sin embargo, era diferente a su inusual respiración mixta. La respiración mixta combina lo mejor de los estilos de respiración al máximo. Pero este era solo un estilo de respiración que, casualmente, reunía los atributos de todos los estilos. No era tan rápido como la respiración trueno, ni tan preciso como la respiración acuática, ni tan poderoso como la respiración de piedra. Pero tenía todo. Esas eran las formas de respiración solar. Árbol de viento de tormenta limpio. Bendita lluvia después de la sequía. Purgatorio. Los tres Ashriyas, la cumbre de la humanidad, lanzaron un ataque consecutivo contra Seiji. Sus feroces ataques se tornaron catastróficos al combinarse. Seiji respondió a los ataques. Danza de la cabeza de dragón. Un rastro de brillantes rojos y amarillos trazó el hipnótico movimiento de Seiji. Era veloz como la respiración trueno, pero con la precisión y la fineza de la respiración acuática. Así que, aunque se movía tan rápido, parecía que el ataque fluía lentamente mientras el mundo se aquietaba. Los tres Ashiras observaron la escena con los ojos muy abiertos. Seiji predijo con precisión cada acción que iban a realizar y contrarrestó cada ataque incluso antes de que ocurriera. Era como una escena de un videojuego. Seguían el guión mientras Seiji maniobraba entre ellos, como agua, pero con la fuerza de una montaña. Se pudo escuchar el sonido de una llama abrasadora mientras el rastro amarillo se transformaba en una cabeza de dragón al final. Todo terminó en un instante. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Sanemi al levantar la vista. Le temblaban los ojos y se le marcaban las venas. No sé, nunca había visto algo así antes, comentó Hiyu. Creo que sé lo que fue eso, dijo Rengoku y todos se giraron para mirar a Seiji, quien ni siquiera los miraba, sino que estaba mirando su propia espada. Sus ataques fueron cancelados y reprimidos antes de que pudieran entrar en acción, pero no tuvieron tiempo de pensarlo demasiado. Se erguieron en silencio, con asombro. Respiración solar, dijo Rengoku. Lo había leído en el libro que dejaron sus antepasados. No contenía los detalles exactos, pero todas las formas de respiración solar estaban descritas con gran detalle, por lo que Rengoku pudo reconocerla de inmediato. Así que esa es la clave, ¿eh?, dijo Hiyu al darse cuenta. Todos contemplaron el mito que cobró vida. Un usuario de respiración solar. Camaradas fuertes. Punto de vista de Seiji. Bueno, eso es todo, dije, tratando de mantener la calma después de haber hecho esa mierda genial. Como siempre dije, era genial solo hasta que lo reconociste. Es bueno verlos a todos entrenando tan duro para mejorar, seguramente necesitarán más fuerza para las próximas batallas, dije mientras miraba a los tres Ashiras. El sol brillaba en medio del cielo, iluminando la inmensidad con un azul sereno. Apenas había nubes en el cielo. Era un día despejado de verano. El cuartel general de los cazadores de demonios era un pequeño recinto oculto entre montañas. El lugar albergaba numerosas casas tradicionales para los sirvientes y los cuervos Kasugai que vivían allí, mientras que el cuartel general principal se alzaba como la estructura más grande en el centro del recinto. El campo de entrenamiento del cuartel general se encontraba en la parte trasera del complejo, al sur. La entrada albergaba a los cuervos Kasugai, lo que permitía detectar a los intrusos al instante. Por lo tanto, era la parte trasera la que requería mayor protección. La calabaza de entrenamiento era bastante simple, con un enorme espacio abierto hecho de adoquines y se podían ver maniquíes de madera y armas que uno podía usar para entrenar. Ocasionalmente se alzaban árboles altos, proporcionando sombra donde la gente podía descansar.
Aunque no me gusta usar el sparring para saludarnos, me alegro de que demuestre que estás a salvo y saludable. Hiyu fue el primero en devolverme el saludo con una frase. Bastardo, te has vuelto más fuerte de nuevo, fue lo que dijo Sanemi a continuación. Les sonreí levemente a ambos antes de mirar a Rengoku a los ojos. Vi que seguía conmocionado y que tenía muchas preguntas en la cabeza. Él se acercó lentamente después de un breve silencio y preguntó. ¿Es cierto lo que dije? Se detuvo frente a mí. ¿Esa fue la técnica perdida de la respiración solar, o mis ojos me están engañando? No respondí al instante, sino que lo miré con seriedad. Entonces mi máscara se quebró lentamente al sonreír con una infantil emoción. Como un niño que le muestra su nuevo juguete a su mejor amigo. Tienes razón, dije y vi que su respiración se detenía. He reinventado la respiración del sol, jajajajajajaja. Una fuerte carcajada pronto llenó el campo de entrenamiento cuando Rengoku dejó escapar una risa histérica. Fue una mezcla de orgullo, alivio y asombro. Mi padre dijo que nadie volvería a usar la respiración solar y que se había perdido en el tiempo. Por lo tanto, los demonios nunca serían derrotados por completo. Pero aquí estás. Hiciste lo imposible otra vez, Seiji, dijo Rengoku y mostró su sonrisa habitual, aunque un poco más brillante. ¿Puedes explicarme qué es esta respiración solar y por qué es tan importante? Preguntó Sanemi mientras él y Hiyu se acercaban a mí. Aquí estás, un asesino de demonios del más alto rango, y ni siquiera sabes qué es la respiración solar, dijo Hiyu con una cara plana, ni siquiera miró a Sanmei mientras hablaba. ¿Qué? ¿Se supone que debo saber qué es eso? Dijo Sanmei. No, es solo que esperaba que una Shira fuera consciente de esto. Me sorprendió que llegaras tan lejos sin siquiera conocer las raíces de los estilos de respiración. Cállate. Respondió Sanmei con sarcasmo. No entendía del todo la situación, pero sabía que Hiyu lo estaba llamando tonto otra vez con esa elaborada forma suya. ¿Quieres volver a ir? Se enfureció. Ya no es el momento, Sanemi. Y no te preocupes, puedo explicártelo, dijo Rengoku para calmarlo. El fuego calmando el viento era bastante curioso. Uno pensaría que el Ashira de la llama sería irascible y el Ashira del viento, apacible, como los monjes maestros del aire. Pero en realidad fue lo contrario. Verás, hace 500 años, los cazadores de demonios no tenían estilos de respiración. Luchaban contra ellos con su fuerza limitada y, como era de suponer, perdían por muy poco. Eso fue hasta que surgió un poderoso espadachín llamado Yoriichi. Yoriichi creó el primer estilo de respiración, la respiración solar, para luchar contra los demonios y dar a los humanos la capacidad de luchar contra ellos en igualdad de condiciones. Pero nadie pudo aprender la respiración solar, ni siquiera los primeros Ashiras. Yoriichi tuvo que ayudar a cada uno a crear sus propios estilos de respiración, una versión inferior de la respiración solar. Estos estilos de respiración son lo que ahora conocemos como los 5 estilos de respiración principales, explicó Rengoku. Como nadie pudo aprender la respiración solar en sí, sino solo una variante, se creía que la legendaria respiración solar había muerto con Yoriichi, añadió Rengoku. Bueno, supongo que eso fue hasta que Seiji la reinventó. Tanto Hiyu como Sanemi se quedaron sin palabras por un momento. ¿Cómo lo aprendiste? Preguntó Hiyu y se giraron hacia mí con curiosidad. Le expliqué. Todos saben que domino los 5 estilos de respiración, ¿verdad? Ellos asintieron. Después de dominarlos todos, empecé a ver la similitud en medio de la drástica diferencia de cada estilo de respiración. Al final, aunque eran diferentes, tenían el mismo origen y todos me llevaron a él, dije. Y un día, simplemente hizo ruido, dije. ¿Por casualidad pelearás contra una luna superior ese día? Preguntó Rengoku. Sí, sonreí. Todos eran guerreros y sabían que las mayores innovaciones solían surgir en el momento más difícil. Ya veo, es como volver a armar un rompecabezas, dijo Rengoku pensativo. ¿Crees que podemos aprenderlo también? Preguntó Sanemi rápidamente. Por supuesto. Pero creo que no sería buena idea. Has entrenado tu cuerpo y tus instintos para adaptarte a la respiración Wim. Será como intentar desaprender un hábito y aprender uno nuevo, dije. O como destruir un edificio para construir uno más grande, añadió Hiyu haciendo una mejor comparación. Exactamente, así que incluso si enseñara respiración solar, sería mejor encontrar a alguien que no haya entrenado en absoluto, terminé mi punto. ¿Le has entregado esto al señor Ubuyashiki? Preguntó Rengoku. No, dije, eso era lo que intentaba hacer, por eso vine aquí primero en lugar de a la mansión de las flores. Pero veo que el señor Ubuyashiki no está aquí, dije.
Su condición está empeorando, ni siquiera apareció ayer y Lady Amane llegó en su lugar, dijo Hiyu. Ya veo, dije, una frase que me pareció apropiada y que he estado usando constantemente últimamente. ¿Dónde están Tengen y Gyomei? Pregunté después. Fueron a una misión juntos. Hablando de eso, probablemente debería contarte sobre el nuevo programa que tenemos, dijo Hiyu y me contó lo que hablaron ayer. Al parecer, era una forma de entrenamiento para los Ashiras. La noticia de que había matado a otra luna superior había despertado entre los Ashiras una necesidad de mejora. La noticia de que maté a la luna superior no fue tan impactante ya que, obviamente, alguien que mató a la luna superior 2 puede matar a una de rango inferior, pero aún así fue un gran shock para los Ashrias que nunca se habían encontrado con una luna superior. Así que decidieron emparejar a dos Ashrias en una misión y dejar que aprendieran el uno del otro. Estaba seguro de que Ubuyashiki lo había heredado de mí, ya que siempre que iba en una misión conjunta con una Ashria, aprendía sus técnicas y estilos de respiración. Estaba tratando de replicar eso. Aunque no fuera tan progresista como la mía, la estrategia seguía siendo buena. Si no se hacían más fuertes, al menos tendrían mejor trabajo en equipo y mejor conexión, lo que podría cambiar el curso de 100 batallas. ¿Cómo estuvo? ¿Mataste a la luna superior?, me preguntó Sanemi. Ya estábamos sentados a la sombra de uno de los árboles junto al campo de entrenamiento. Todos nos sentamos en las 4 direcciones del árbol, rodeándolo. Débil, solté al recordar mi pelea con Gyutaro Hidaki. ¿O acaso eso podía llamarse pelea? Estoy seguro de que todos ustedes pueden igualar su fuerza de combate solos. Por suerte, no todos los de la luna superior son monstruos como Doma, dije. Pero luchar contra una luna superior siempre es complicado, así que será necesario tener 2 Ashiras si quieres matarla adecuadamente, dije. ¿Cómo es eso?, preguntaron. En primer lugar, los luna superior eran 2 demonios en un solo ser. Eran hermanos y hermanas. Solo pueden morir si les cortas la cabeza a ambos al mismo tiempo, dije, o te aseguras de que el otro no tenga tiempo de sanar mientras le cortas la cabeza al otro. Pero lo más importante, su arte de demonio de sangre. El demonio tenía un hechizo de sangre venenosa, un rasguño es suficiente para matarte, dije. Así que, aunque tengan la misma fuerza de combate, probablemente mueran en una pelea, dije. Después de todo, no puedes pelear con alguien igual o ligeramente más débil y salir ileso. Para no sufrir lesiones en una pelea, se requería una fuerza abrumadora. Por eso, aunque el poder de combate de Gyutaro no era muy alto, podía derrotar a guerreros más fuertes que él. Lo entiendo. Eso parece un problema, dijo Hiyu pensativo. En ese momento, Rengoku se echó a reír, aunque no para Tengen. Tiene resistencia al veneno. ¿De verdad lo crees cuando dijo eso? Se burló Sanemi. ¿Qué? Me dijo que provenía de una familia shinobi, así que entrenaron desde pequeños para ser inmunes al veneno, dijo Rengoku. Espera, ¿cuándo te dijo eso?, preguntó Hiyu. Hace un rato, mientras bebíamos en un restaurante, me dijo que era su amigo y me contó su pasado, dijo Rengoku. Pero ¿cómo es que nunca me lo dijo? Hiyu se deprimió. ¿Qué opinas, ojos?, me preguntó Sanemi. Probablemente sea cierto. Tengen tenía abundantes glóbulos blancos y un sistema inmunológico más fuerte, dije para confirmar y Sanemi asintió, confiando en mis palabras. Nos sentamos bajo el árbol, charlando de todo y compartiendo anécdotas de nuestros viajes. Fue un momento agradable y tranquilo mientras dejábamos que nuestro cuerpo se recuperara del entrenamiento. Ah, y por favor, estén preparados. Convocaré una reunión de Ashira lo antes posible si el maestro lo permite. Tengo información importante que compartir, dije. Claro. Así que supongo que eso significa que no habrá misión ni siquiera mañana. ¿En serio? ¿Entonces quieres jugar unas rondas más?, preguntó Rengoku, como el fanático del entrenamiento que era. Como no tenía misión mañana, no importaba que estuviera cansado. ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Con un novato? Nací listo, exclamó Sanemi, saltando de su asiento. Los dos no pierden el tiempo y se dirigen al centro del campo de entrenamiento para luchar entre sí. ¿Se cansan alguna vez?, pregunté con un gesto de impotencia. Sonreí levemente ante sus travesuras. Diferentes personalidades pueden ser distintas, pero tienen la misma intensidad que encaja perfectamente. ¿Tú también?, pregunté al ver que Hiyu también se levantaba y caminaba hacia el campo de entrenamiento. Por supuesto, no podemos dejar que te alejes demasiado, dijo y se unió al entrenamiento. Solo pude sonreír más ampliamente y soltar un suspiro, agradecido por tener camaradas como ellos.
Cuanto más fuertes son, más segura es la victoria. Sorpresa Seiji. Punto de vista has regresado, dijo Shinobu cuando me vio entrar a la mansión de las flores a través de la pequeña entrada en la parte trasera. No era la entrada principal, así que solo unos pocos la usaban para entrar a la mansión. Ya era bastante famoso entre el cuerpo de cazadores de demonios, así que no quería molestar a la gente que me encontraría si tomaba la puerta principal. Respondí a su llamado deteniéndome en mi lugar y mirándola, como si tuviera la capacidad de escuchar lo que estaba diciendo. Si alguien comparara el aspecto de Shinobu ahora con el de hace unos meses, seguramente quedaría perplejo ante el drástico cambio. No se trataba solo de un cambio en su apariencia o moda, sino de una metamorfosis de su personalidad. Ahora era mucho más madura, y sus emociones eran indetectables sin unos ojos como los míos. Tenía una sonrisa permanente, una gran máscara que ocultaba cualquier otra emoción real que pudiera haber tenido. ¿O fue un cambio? Quizás solo sea crecimiento. Un crecimiento que llegó cuando su hermana mayor estaba postrada en cama y toda la responsabilidad del equipo médico recaía sobre sus hombros. El tipo de crecimiento que llegó cuando se convirtió en Ashira y ahora tenía que cargar con la responsabilidad de incontables vidas. Hace un año, ella habría saltado sobre mí antes de que cruzara la puerta y me habría pedido que experimentara o entrenara con ella mientras me contaba un sinfín de información sobre lo que sucedió mientras estuve ausente. Pero ahora estaba sentada en la terraza trasera de la mansión, con las piernas colgando en el aire porque era demasiado baja para tocar el suelo. Su aori era una réplica exacta del de su hermana, tenía un hermoso estampado de mariposas. Sus ojos no solo eran exóticos por su color, sino también por su forma. Carecía de pupilas y sus ojos parecían los de un insecto. Era antinatural, pero atractivo a la vez. Me tomé un momento para contemplarla, grabándola en mi memoria. Bienvenido de nuevo, dijo, con una leve sonrisa en su rostro ladeado. Usó una sonrisa como máscara, pero mis ojos vieron que era genuina. Había una sonrisa detrás de la sonrisa. Y yo que pensaba que estarías ocupado, ya que dijeron que estabas exento del programa de entrenamiento, dije, mientras entraba al recinto. ¿Qué quieres decir? Estuve terriblemente ocupada hasta 5 minutos antes de que llegaras, dijo, y su sonrisa dejó ver una mueca dentada. ¿De verdad? Pregunté, y giré la cabeza alrededor del complejo. Mis ojos percibían a través de las paredes mientras observaba la mansión con atención, observando a los residentes e incluso a los pacientes. Sonreí y le dije, gracias por tu arduo trabajo. Incliné ligeramente la cabeza al estar frente a ella. Dejó escapar un profundo suspiro y respiró con avidez después, intentando percibir mi aroma. Fue un acto instintivo, fruto del alivio de verme. Una forma de que su cerebro confirmara mi existencia frente a ella. ¿Cómo has estado? Pregunté. Bien, y como dije, ocupado. Tengo más curiosidad por saber qué fue tan importante que ni siquiera pudiste regresar para disfrutar de la recompensa de matar a otra luna superior, dijo ella. Lo sabrás pronto, en la próxima reunión de Ashira, dije. ¿Pronto? Preguntó ella. Sí, envié a Raven al señor Uyashiki y solicité otra reunión con Ashira, dije. No he recibido respuesta ni confirmación, pero sabía que sin duda accedería a mi pequeña petición. Ya veo, dijo. Copió esa frase de mí. Entonces, comencé, y de inmediato sentí que mi corazón se descontrolaba. Se me hizo un nudo en la garganta por razones que no eran lógicas mientras preguntaba. ¿Cómo está ella? Shinobu se quedó en silencio después de que mis palabras cayeran. Para mí, el silencio era inacción, y Shinobu simplemente me miraba sin hacer nada. Al final, ella volvió a sonreír. ¿Por qué no lo ves tú mismo? Dijo. Había una mirada cómplice en sus ojos que me advirtió que debía esperar algo. No sabía si esperar algo bueno o malo. Así que subí a la terraza mientras Shinobu se levantaba, y luego fuimos a la habitación de Kanae. El olor a medicina y acero frío fue lo primero que percibí al abrir la puerta. Entonces me recibió la visión de una habitación, que esta vez parecía una habitación normal en lugar de una sala de hospital. Había libros cuidadosamente ordenados sobre la mesa con otras cosas como flores y adornos. El equipo médico ya no estaba y solo quedaba el soporte para suero. Caminé lentamente hacia la única cama de la habitación y vi a la niña acostada en ella. Kanae. Ahora se veía mucho más sana. Tenía las mejillas sonrojadas y respiraba con facilidad. Sus lesiones pulmonares habían mejorado significativamente. Los moretones en su rostro y las vendas también habían desaparecido. Sus elegantes rasgos habían recuperado su belleza. Parecía una bella durmiente en esa cama. Mis ojos brillaron un poco al examinar su cuerpo.
Estaba bien. De hecho, parecía que ya no estaba en coma y simplemente dormía. Me acerqué aún más a ella, ya estaba de pie junto a su cama. Metí la mano bajo la manta y la tomé. Eran cálidas y suaves. Shinobu llegó con una silla en la mano y la colocó junto a mí. Me senté en ella, sujetando la mano de Kanae. Me alegro, dije con una risita de alivio. Finalmente cerré los ojos y apoyé la frente en su cuerpo inmóvil. Ella está bien. Ella está bien. Me quedé así por un tiempo, apreciando el hecho de que Kanae se estaba recuperando y que yo no había fracasado en mi esfuerzo, al menos no del todo. Solo levanté la vista cuando sentí el más mínimo movimiento de su cuerpo. ¿Qué fue eso? Pregunté. Entonces lo sentí de nuevo, hubo un tic en su mano y pude sentirlo. También pude sentir en ese preciso instante, mi corazón latiendo como un tambor. ¿Estaba ella, despertando? Sé que era un cliché, la bella durmiente despertando cuando el príncipe estaba a su lado. Pero la respiración superficial y la contracción de sus músculos me indicaron que estaba casi despierta. ¿Realmente se despertó a la hora perfecta cuando la visité? Acerqué mi rostro lentamente al suyo. Entrecerré los ojos hasta convertirlos en rendijas mientras la observaba. No le encontré ningún defecto. No los estaba mirando, pero pensé que debía mencionarlo. Era hermosa. Estaba a solo unos centímetros de su rostro cuando mis ojos captaron el movimiento de su rostro. Giró ligeramente la cabeza hacia mí y frunció los labios. Mis ojos lo vieron todo a cámara lenta, pero estaba demasiado sorprendido para reaccionar. Ella me sopló los ojos. La ráfaga de aire me hizo parpadear instintivamente. Fue solo un milisegundo de oscuridad, pero al abrir los ojos, vi que los labios de Kanae ya no estaban fruncidos. Estaba curvado. Ella estaba sonriendo. ¡Boo! Gritó de repente después de eso. Ah, cierto, estás sorda. No sirve de nada gritar para asustarte, se dijo después. ¿Qué está haciendo? ¿Sigue aquí? Preguntó mientras giraba la cabeza hacia donde estaba Shinobu. Sí, Shinobu soltó una carcajada, creo que está demasiado sorprendido. Tenía la misma cara que cuando Kanao lo llamó padre. ¿De verdad? Dijo Kanae y se giró hacia mí. De hecho, el ángulo estaba un poco desviado, prueba de que no me estaba viendo. Puedo imaginarlo, dijo y su sonrisa se hizo aún más amplia. ¿Estás despierto? Mi voz debió sonar baja e insegura. Maldita sea, quería sonar seguro y encantador cuando volviera a hablar con ella. ¿Y estás sonriendo? Dije y mi respiración se entrecortó. Su sonrisa divertida se volvió más suave y gentil a medida que la mano que había estado sosteniendo todo este tiempo me sostenía. Por supuesto que estoy sonriendo, dijo, estás aquí y me salvaste. Fue fenomenal lo que esas frases me hicieron. Finalmente solté el aire que había estado conteniendo y mi cuerpo se relajó. Sabía que era una especulación ridícula, pero esperaba que estuviera más triste e incluso me culpara por su ceguera. Me he estado culpando a mí mismo. Pero lo primero que hizo fue abrazarme. Podía sentir su calor, que había regresado tras soportar la gélida frialdad del hielo demoníaco. Gracias, Seiji, dijo con sinceridad. Pero la frase que siguió la pronunció con todo el corazón. Te amo, la bella durmiente del bosque. Tercer punto de vista. Lo último que recordaba era la blancura brumosa de una nube glida mientras intentaba desesperadamente sentir el calor de su abrazo. Contra el demonio que parecía imposible de vencer, ella hizo lo mejor que pudo, honrando su título de Ashira. Pero el frío lo consumió todo tan rápido. Sintió que su mente se deslizaba hacia un pozo sin fondo que la engullía por completo. Creyó que estaba muerta. También habría sido una buena forma de morir, luchando contra el ser maligno que se llevó a su familia hasta su último aliento. Era la muerte soñada por muchos guerreros. Su hermana ya era grande y fuerte, y aunque la extrañaría mucho, sabía que su hermana podría tomar su lugar y asumir las responsabilidades. Kanao también sonreía y se había recuperado de todo su trauma. Sus pacientes estarían bien, sus amigos y compañeros Ashira también estaban allí para continuar la guerra a la que dedicó su vida. Lo único que lamentaba era a Seiji. Nunca pudo confesarle sus sentimientos. Estaba demasiado asustada y no quería asumir las trágicas consecuencias de su error. Eso fue solo eso. Así que, mientras sentía que la consciencia se le escapaba, esperaba la fría garra de la muerte. Y la recibió con los brazos abiertos, pero luego se despertó y no estaba muerta, pero bien podría ser, porque aunque estaba consciente, no podía mover ni un solo músculo. Era como si su cuerpo ya estuviera muerto, pero su mente flotara en el reino de los vivos. Se sentía sola dentro de su cuerpo, oscuro y entumecido.
No podía sentir nada más que el silencio de sus pensamientos. Fue horror. No supo cuánto tiempo permaneció así, pues a menudo se desmayaba, solo para que su conciencia volviera al cuerpo que no estaba listo para recibirla. Una y otra vez. Pero después de lo que solo pudo especular que fue un día o dos, sintió la sensación del tacto. A esa sensación de saciedad pronto le siguió también la ruptura del silencio. Ahora podía oír y sentir el tacto. Eran dos sentidos que realmente necesitaría gracias a la presencia inmediata de las personas que sintió a su lado. Su hermana Shinobu y Seiji. ¿Estás segura de que se sentirá cómoda con eso? Era una voz distintiva que reconoció al instante, debido a la extraña donación y la pronunciación perfecta. Estoy segura de que ella no puede sentir nada de ninguna manera. Ella también conocía esa voz, era Shinobu. No significa que debamos dejarla en paz, dijo Seiji antes de acomodarle la cabeza y quitarle la almohada doble para que pudiera recostarse más relajada. ¿Ves? Mira qué relajada está, señaló Seiji. Sí, al menos a nosotros nos parece así, dijo Shinobu. Kanae aún vivía en un mundo de oscuridad, pero podía sentir claramente la presencia de estos dos. Eran las dos personas más importantes de su vida. Eran como el sol en el espacio oscuro e inmóvil. Con eso se sintió menos sola, entonces sintió que alguien le agarraba la mano. Por el tamaño y la aspereza de la mano, supo que era la de Seiji. Y vamos a usar esto como mi propia almohada, dijo Seiji, y ella sintió un peso en el costado. Se lo imaginó recostando la cabeza en su costado. ¿Vas a pasar la noche así otra vez? Preguntó Shinobu. Supongo que sí. No quiero que se sienta sola. No despertará pronto, Seiji. No se da cuenta de que se siente sola. Además, la visitaré con frecuencia para revisarle y reemplazarle las vías intravenosas, dijo Shinobu. Pero aún así, sabes que deberías descansar en tu propia cama para recuperarte, dijo Shinobu. De todas formas allí no podría pegar ojo, pero aquí puedo dormir tranquilo, respondió Seiji. Supongo que no se puede evitar entonces. ¿Quieres que consiga un futón? O quizás puedo pedirles a los sirvientes que pongan otra cama junto a ella. No, esto está bien Shibi, está bien. Que tengas buenas noches, Seiji. Voy a recorrer las salas para ver cómo están los demás pacientes, dijo Shinobu antes de salir de la habitación. Kanae ahora podía escuchar todo lo que sucedía a su alrededor por lo que estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Buenas noches, y poco después, hubo silencio, y Kanae también permitió que su conciencia descansara una vez más. Pasaron los días después de eso. Podía oír y sentir, pero aún no se movía. De vez en cuando despertaba en su cuerpo inerte y en el mundo de la oscuridad. Pero en esos momentos, ya no se sentía sola porque había una presencia constante a su lado. Surgir, levántate surgir. Nunca hubo un momento de soledad con Seiji y sus travesuras. Siempre le hablaba y la trataba como si supiera que estaba consciente. Quizás lo sabía. Me pregunto qué preferirías. Quizás una voz inocente, o quizás una voz profunda como la de un villano. El tiempo que su conciencia permanecía despierta se debía a menudo a que sus charlas la habían despertado. La mayor parte del tiempo lo dedicaba a practicar su discurso para sonar mejor y así, cuando finalmente despertara, aún lo encontrara encantador. Era un objetivo ridículo con una especulación aún más ridícula. No se enamoró de él solo por su apariencia. Era algo mucho más profundo. Pero aún así, ella lo encontró adorable. Ella no podía esperar a que su cuerpo se recuperara completamente para poder moverse nuevamente y reaccionar a todo su arduo trabajo. Ella se aseguraría de elogiar su voz masculina después de despertarse. Además, en otras ocasiones, también le confesaba las cosas más vergonzosas. Pensándolo bien, estaba bastante segura de que él no sabía que ella lo sabía. ¿Quieres saber por qué no quería entrenar contigo al principio? ¿Y por qué siempre pierdo, incluso cuando acepté entrenar? Le preguntó Seiji una vez. Bueno, es vergonzoso, así que te lo diré ahora cuando no puedas oírme, dijo y ella pudo sentir el rubor en su voz. Es porque mis ojos son especiales. Lo he ocultado todos estos años, pero soy capaz de ver a través de las cosas, como las paredes, el suelo, el techo y otras cosas, incluida tu ropa, confesó. Al principio, le asombró que sus ojos pudieran hacer semejante cosa. Ya sabía que tenía ojos poderosos, pero ver a través de los objetos, era siquiera posible. Era como hechizos demoníacos. Pero luego la última parte despejó toda su curiosidad y se volvió extremadamente tímida.
Sí, es imposible pelear contigo con tus tetas rebotando de manera tan tentadora, dijo, provocando que ella quisiera gritar. Además, me pregunto por qué Flower Breathing tiene tantos patrones de ataque en los que tienes que hacer divisiones, dijo. La vergüenza fue tanta que casi rompió sus límites humanos y saltó de la cama para huir o esconderse detrás de las mantas. En fin, sí, así es. Aunque nunca uso mi visión de rayos X para observar a las chicas, lo juro por Muzan. Solo tuve que usarla contigo porque eras poderoso y es la única forma de vencerte, añadió. Descubrió muchas cosas en estas conversaciones que Seiji tuvo con ella. A veces eran vergonzosas, y otras, también tiernas. Otro día, dijo. ¿En serio solía estar muy enamorado de ti como no iba a hacerlo? A todos los chicos, en algún momento, les gustan las mujeres mayores. Y tú eras la personificación perfecta, como un libro de texto, de una chica mayor. Una One-san rió mientras ella se sentía un poco mareada por dentro. Siempre hablas de cuánto te ayudé, de cómo siempre me preocupé por tu seguridad o de cómo te salvé. Pero eso no es cierto, sé que incluso sin mi existencia te habría ido bien, dijo Seiji. Bueno, tal vez de no ser por Doma. Siempre has sido tú quien me ha ayudado. Olvídate de las grandes cosas que me has ayudado. Son las pequeñas cosas las que te han hecho tan querido. Cómo siempre lavabas mi ropa rota después de cada misión desordenada, cómo me cortabas el pelo a pesar de mi naturaleza quisquillosa y quería que todo saliera perfecto, cómo me ayudabas pacientemente a aprender a cantar canciones y cómo aprendiste ontología en secreto, con la esperanza de encontrar una cura para mi sordera, dijo Seiji, y su voz, generalmente robótica, temblaba de emoción. La única razón por la que no me enamoré fue por mi naturaleza cobarde. No tuve la valentía de amarte porque conocía el riesgo, conocía tu destino. Y tenía miedo de amarte hasta que escapáramos de eso. Es cobarde, ¿verdad? Pero simplemente no quiero volver a sentir el dolor de perder. Es lo mismo que hice con mis padres. Acercarme a ellos, pero poniendo ciertas barreras para garantizar mi seguridad, dijo. Lo sé, soy patético y a veces deseaba poder salir de la cama y darle un abrazo. Es otro día hermoso, ¿no? Le dijo una mañana. Probablemente me odiarás después de que te despiertes, porque no podrás ver una hermosa mañana. Lamento no haber sido suficiente, debería haberme esforzado más, debería haber hecho más. Quería decirle que todo estaba bien y que nunca podría odiarlo. Estaba haciendo lo mismo otra vez, culpándose por todo lo malo del mundo. Se sentía como un elegido especial o alguien responsable de mejorar el mundo. Ella tampoco estaba segura de cómo se le ocurrió esa idea, pero así era él. Te prometo que te devolveré la vista. Hay muchas maneras de lograrlo, ¿quieres saberlo? Preguntó. Y él se desahogaba sobre cómo podía ayudarla a recuperar la vista. A veces, entraba en tantos detalles que ella no entendía lo que decían ni cómo sabía tantas cosas. Pero lo que ella entendió de todo fue que él estaba haciendo lo mejor que podía para encontrar una manera de curarla. Ella quería tanto hacerle saber que estaba bien, que no le importaba perder sus ojos porque en ese momento, pudo salvarlo sacrificando esos ojos. Ella podría vivir con esa consecuencia con una sonrisa por el resto de su vida. No tenía por qué culparse. No tenía por qué sentir que no había hecho lo suficiente. Porque lo había hecho todo. Te amo, ella quería decirlo de vuelta. Yo también te amo. Después de unas semanas, Kanae por fin pudo volver a moverse. Ocurrió mientras Seiji estaba ausente. Al principio, movió los dedos, las manos y luego todo el brazo. Cuando sintió que recuperaba el control en todo su cuerpo, se quitó la venda de los ojos. Ella abrió los ojos. Nada. Ni siquiera era oscuridad, no era nada. Ella no vio nada. Pero no importaba, lo esperaba. Así que abrió la boca y tragó saliva con fuerza para humedecer su garganta reseca. Shinobu, gritó ella. Shinobu. Y en poco tiempo, oyó a su hermana abrir la puerta de golpe. Estás despierto y luego un abrazo que no vio venir. Te extrañé, me alegro mucho. Kanae ya no podía ver a su hermana, pero aún podía sentirla. Aún podía sentir el amor, el alivio y las lágrimas que caían de sus ojos. Ella abrazó a su hermana nuevamente después de un largo tiempo. Capítulo 111. Nota. Este es el capítulo 111, justo después de que Kanae despertara. Me perdí esta publicación y la salté. Mi culpa. Por cierto, este no es el capítulo extra. Ajustaré la secuencia más adelante. Punto de vista de Seiji. ¿Cuánto tiempo llevas despierto?
Me costó un tiempo superar el shock de verla despierta y sonriendo tan alegremente, pero después de unos minutos de pausa durante los cuales las dos hermanas se rieron constantemente de mí, finalmente estaba funcionando nuevamente como un ser humano normal. Cualquiera que fuese eso. Pero aún no podía quitarme el rojo de las orejas. No las veía, pero eran como brasas ardiendo a un lado de mi cabeza. Era el efecto persistente de su confesión. Quiero decir, ¿quién se despierta después de meses de estar en coma y dice que te ama? No mucho. De hecho, no ha pasado ni un día desde que pude moverme por primera vez, dijo. Ni siquiera hemos informado al señor Wuyashiki ni a la mayoría de los residentes de la mansión de las flores. Ella estaba medio sentada en la cama de la habitación, mientras yo estaba sentado al borde, frente a ella. El sol se había puesto por completo en el horizonte, así que la habitación estaba iluminada por luces eléctricas amarillentas. Ya no tenía la venda alrededor de los ojos. En su lugar, los tenía cerrados. También lucía su característica sonrisa, iluminada por la luz dorada. Era permanente y parecía más un rasgo facial que una expresión. No podrías imaginar a Kanae sin sonreír. ¿Por qué? Pregunté, hablando muy bien, considerando mi sordera. Despertarme es algo muy importante para todos. Tengo suerte de que tanta gente se preocupara por mí. Pero Shinobu quería asegurarse de que estuviera completamente descansada y sana de nuevo antes de contárselo a los demás, dijo. Estaba un poco más delgada y pálida de lo que recordaba. Era prueba de que, aunque había despertado, no se había recuperado del todo. Podía comprender que un gran revuelo y visitas interminables eran lo último que ella necesitaba en ese momento. Shibi probablemente también quería cuidarte en paz, dije. Hablando de eso, Shinobu se disculpó inmediatamente después de que terminaron las risas. Fue lo suficientemente sensata como para saber que queríamos privacidad, ya que ambos pasamos la batalla juntos. Pero tal vez tanta privacidad no fuera buena idea. Un instante de silencio se apoderó de nosotros. Parecía ser el único que se sentía incómodo con eso, porque Kanae ladeó la cabeza y mostró una expresión divertida. Como si supiera un chiste que yo no conocía. ¿Sabes? Nunca me había fijado, pero tienes una voz muy bonita, dijo de repente. El silencio que precedió a la frase acentuó el impacto. Mis orejas, que parecían carbón ardiendo, cambiaron y se convirtieron en el sol a ambos lados de mi cara. Por suerte, Kanae no podía verme porque estaba muy sonrojada. Sí, todo el trabajo duro dio sus frutos. Tosí unas cuantas veces después de eso, tanto para recomponerme como para no reírme a carcajadas como un villano espeluznante que acaba de lograr su plan. Tiene una textura agradable, como chocolate negro, dijo, con una sonrisa aún más amplia. Pensarías que podía ver mi reacción por su sonrisa. Gracias por el cumplido, dije. Finalmente, soltó una risita tras mi amable aceptación del elogio. Su mano se deslizó por encima de la manta, buscando la mía. Puse mi mano delante de la suya y dejé que me encontrara. Sus dedos se envolvieron alrededor de mi mano inmediatamente después de eso. Seiji, cuéntame cómo te han ido las cosas mientras dormía, dijo. Los momentos que siguieron ya no fueron incómodos, ni siquiera desde mi punto de vista. Empezamos a hablar de todo lo que pasó mientras dormía. Tenía pistas sobre todo lo sucedido hasta ahora, pues ella y su Shinobu ya habían hablado. Pero quería escucharlas desde mi perspectiva. Especialmente cuando se trataba de cosas como cuando Shinobu se convirtió en Ashira, Kanae lamenta profundamente haberse perdido el momento de su hermana. Fue como perderse una graduación. Pero le conté todo con gran detalle, así que fue como si estuviera allí. Por lo que Shinobu me contó al principio, cuál fue su reacción cuando Ubuyashiki la coronó con el título, etc. Le conté todo, incluso le conté sobre el anuncio que siguió. Cómo desperté la marca del cazador de demonios durante mi pelea con Douma. Fue agradable volver a conversar con ella, verla sonreír, sentir su tacto y disfrutar de su presencia. Fue reconfortante ver por fin que estaba viva y que logré salvarla. La actividad demoníaca ha ido en aumento desde ese día, el señor demonio se enfureció porque matamos a su segundo sirviente más fuerte, le dije, lo que la tensó y me apretó con más fuerza. Sí, Shinobu me ha contado cómo los pacientes se han triplicado y ha estado muy ocupada, dijo con el rostro decaído. Sí, así era nuestro mundo. Ni siquiera pudimos celebrar la alegría de su despertar durante una hora antes de que nos dieran malas noticias. Por cada vida salvada, 2 perecieron. Y nosotros fuimos responsables de detener esto de una vez por todas. Tengo que pararlo todo.
Pero no te preocupes, me he vuelto aún más fuerte que antes, le dije para tranquilizarla. Como dije, mi pelea con Douma me enseñó muchas cosas y me permitió despertar la habilidad de matar demonios. Seiji, dijo ella, tal vez no estaba convencida. Y no solo eso, hace poco encontré la manera. Lo domino. El arte de matar demonios. La próxima vez no tendrán ninguna oportunidad, dije, refiriéndome a la respiración solar que por fin terminó de reinventarse. Desde el concepto de respiración, no es la forma más pequeña, ahora los conozco. Seiji, está bien. La próxima vez protegeré a todos, dije, mirándola con los ojos cerrados. Y lo haré perfectamente, Seiji, dijo, con más fuerza esta vez. Extendió la mano hacia mi cara, probablemente para cerrarme la boca, pero en cambio la posó en mi mejilla. Se quedó paralizada después de tocarme la cara. Hubo silencio. Lentamente, movió los dedos por mi rostro, trazando las cicatrices que ahora recorrían mi antebrazo y el centro de mis ojos. Eran defectos, una señal de imperfección en mi capacidad para salvar a los demás y a mí misma. Su tristeza aumentaba a medida que me palpaba la cara. Pero no se detuvo ahí. Sus manos descendieron, palpando mi cuello y mi pecho. Buscaba cicatrices en mí y no tuvo que esforzarse porque aún tenía cicatrices por todas partes. La mayoría de ellos se estaban curando y desaparecerían pronto con el uso constante de la respiración solar, pero por ahora, aún permanecían y se podían sentir. Has hecho mucho, Seiji me dijo, su mano dejó de sentir mi cuerpo y volvió a la parte superior del mío. Pero obviamente no lo suficiente, argumenté. Me salvaste, respondió ella. Pero no perfectamente, perdiste los ojos, dije, lo que hizo que ella se animara con mis palabras. No podía discutirlo, porque era cierto. Lo estaba viviendo. Y todavía me siento culpable por haber fallado así. ¿Todavía piensas que te odiaré por haber perdido mis ojos? Dijo, pero no, negó con la cabeza. Te amo más por salvarme, sentí que me cortaba la respiración al oír sus palabras. La inseguridad y el odio hacia mí misma que sentía desde mi fracaso se desvanecieron lentamente bajo su cálido tacto y sus palabras, aún más cálidas. No lo entenderías verdaderamente hasta que estuvieras en la situación, pero si fueras algo cercano a un ser humano decente, el poder naturalmente viene con responsabilidad. Y tuve la suerte de poseer ese poder desde mi nacimiento. No me refería solo a mi talento con la espada ni a mi vista especial, sino, sobre todo, a mi conocimiento del mundo de los cazadores de demonios. Así que yo era responsable. Era el único que sabía y podía salvar a todos. Otros no pueden, por mucho que estén dispuestos. Ni siquiera se trataba de ser buena persona, sino de ser responsable del poder que había obtenido. Fue como una maldición en realidad, una que nunca compartiría con nadie en este mundo. No era así cuando decidí matar a los demonios. Lo hice solo por despecho y odio. Pero cuanto más tiempo llevaba el título de Ashira, más logros conseguía y más amigos hacía, más lentamente cambiaba. Lo que comenzó siendo personal y egoísta poco a poco se convirtió en responsabilidad y altruismo. Mi odio también. Al principio, solo odiaba a los demonios por lo que me hacían. Pero ahora, también los odiaba por lo que podían hacerme y por la gente que amo. Comencé mi viaje con una esperanza fugaz y ahora esta había florecido y se había convertido en una determinación sólida. Puedes ser fuerte, pero no tienes que ser el único fuerte. Recuerda, estamos todos juntos en esto. Sonreí. Ella no podía verlo, así que agarré su mano y la puse sobre mis labios para que pudiera sentir el arco. Ella le devolvió la sonrisa. Me alegro de que hayas despertado, dije. Yo también, dijo ella. Incluso si se despertó en la oscuridad, ella estaba contenta. Eso me tranquilizó. Practicando la respiración solar. Punto de vista de Seiji al día siguiente, ahora realmente quería quedarme al lado de Kanae por un periodo de tiempo más largo, pero ese era un privilegio que aún no podía tener. Shinobu me dijo que su hermana necesitaba dormir y que no podía hacerlo mientras yo estuviera constantemente a su lado. Así que, para solucionarlo, Shinobu creó un horario en el que solo podía estar con Kanae por un tiempo limitado. Era como el horario de visita en un hospital. Supongo que cada hospital lo hacía por alguna razón. Y aunque me gustaba creer que mi presencia ayudaba a Kanae a relajarse, no iba a discutir con Shinobu, quien era un profesional y probablemente también amaba y se preocupaba por Kanae más que yo. Mientras tanto, no me quedé de brazos cruzados y decidí entrenar en el campo abierto de la mansión Flower. Respiración del sol. Cielo azul claro. Los movimientos fluyen con la elegancia del agua. La acción se desarrolló a la velocidad del trueno. El ataque tuvo la intensidad de una llama furiosa con la violencia del viento.
Y su fuerza podía pulverizar una piedra. Giré mi cuerpo rápidamente y desaté un corte circular que dejó un rastro de llamas de color amarillo brillante, del color del sol. Mis oídos sordos casi podían oír el nítido sonido del espacio ardiendo con cada golpe de mi espada. Era emocionante y embriagador. Respiración solar. Sol furioso, apreté mi espada larga con ambas manos y lancé dos cortes horizontales opuestos, tan rápidos que parecían simultáneos. Un arco amarillo ardiente dejó una marca en el suelo. Respiración solar. Resplandor benéfico, salté por los aires. Mis extremidades giraban en espiral como si mi cuerpo se hubiera descontrolado. Pero, a diferencia de lo que parecía, cada movimiento era deliberado y significativo. Era muy parecido a un baile. Fue un ataque hermoso que desató cintas de llamas amarillas en el cielo. Una última muestra de bondad antes de que mi espada decapitara a mis enemigos. Respiración solar. Rueda de fuego. Mi danza en el aire cambió rápidamente de dirección. Ahora me movía en una dirección con toda mi fuerza. Giré en el aire, creando una rueda de fuego con mi espada. Aterricé en el suelo con un golpe suave antes de continuar practicando la respiración solar hasta dominarla a la perfección. Mi movimiento parecía una danza, una réplica exacta de Inokami Kagura, pero eso cambió poco a poco a medida que mis ataques se diferenciaban de una simple danza. Pronto se convirtió en un conjunto de ataques, listos para ser desatados contra cualquier demonio que se me ocurriera. Empecé temprano, justo después de que Shinobu me permitiera desayunar con Kanae, donde le di de comer, como solía hacer conmigo de pequeña. Su saludable rubor en el rostro fue el comienzo perfecto de mi mañana. Pero para cuando decidí parar mi entrenamiento, el sol ya había pasado su punto más alto. Era por la tarde. Había entrenado sin parar durante al menos 6 horas. Y cuando digo continuamente, lo digo literalmente. No hubo descanso para beber agua, ni una sola pausa. Fue un movimiento constante. Distintas formas de respiración solar me dejaron como una cascada y nunca paré hasta ahora. La respiración solar era muy diferente a mi versión de respiración mixta en este aspecto. Era prácticamente imposible cansarse con ella, ya que seguía el mismo concepto que la respiración de piedra. Te vuelves cada vez más fuerte cuanto más luchas. Fue una aplicación continua de poder que se convirtió en una bola de nieve que parecía un poder infinito. Obviamente, tenía límites, pero nunca lo descubrirías porque el enemigo habría muerto. Y además, fue porque la respiración solar no era tan intensa como la respiración mixta. Verás, cada estilo de respiración se originó a partir de la respiración solar, pero eso no significa que la respiración solar fuera una combinación de todos los estilos de respiración. Bueno, en cierto modo lo era, pero al mismo tiempo no lo era. Es complicado. La respiración solar era la técnica de respiración más versátil. No se comparaba con la respiración acuática en precisión, la respiración trueno en velocidad ni la respiración piedra en potencia. Pero los tenía todos, solo que en menor escala. Eso significaba que tenía más velocidad y potencia que la respiración acuática, más precisión y potencia que la respiración trueno, y más velocidad y precisión que la respiración piedra. Un auténtico aprendiz de todo y maestro de nada. Tras este descubrimiento, cuestioné la afirmación de que nadie podía aprender la respiración solar. Pensé que tal vez todos podrían aprenderla, pero Yoriichi, en aquel entonces, no quería compartir sus técnicas exactas. Pero un mayor uso de la respiración solar me enseñó algo que aclaró mi malentendido. No es que nadie fuera lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rápido, lo suficientemente preciso, lo suficientemente explosivo o lo suficientemente valiente para aprender la respiración solar. Ellos eran. Pero nadie era todo esto al mismo tiempo. Algunas personas nacen fuertes y precisas, pero no rápidas. Otras nacieron explosivas, pero no rápidas. Todo guerrero que haya existido tuvo uno de estos atributos en el que sobresalió, pero también siempre careció de alguno. La respiración solar requiere que una persona tenga múltiples talentos en todos estos aspectos al mismo tiempo. Tienen que ser rápidos, fuertes, precisos, etc. Al mismo tiempo. Mientras que la mayoría de las personas solo son rápidas, fuertes, precisas, etc. Por esta razón, la gente no podía aprender respiración solar y era mucho mejor para ellos dominar uno de los atributos que tenían, agudizar su talento limitado, en lugar de centrarse en todos ellos. Pero Yoriichi era un genio como ningún otro, así que aprendió fácilmente la respiración solar. Poseía un talento excepcional en todos los sentidos. A mí me pasó lo mismo. Dominar los 5 estilos principales de respiración era prueba de mi talento en todos los aspectos, al igual que Yoriichi.
Era un problema de habilidad que otros no pudieran aprender respiración solar. No era que Yorichi fuera un superhombre, aunque lo era, no era la razón por la que otros no podían aprender respiración solar. Pero en el aspecto único en el que cada estilo de subrespiración decidió centrarse, todos superaron la respiración solar. Fue un resultado obvio, ya que las formas de respiración solar fueron creadas por una persona hace 500 años, pero otros estilos de respiración tuvieron siglos para perfeccionarse, gracias a diferentes usuarios a lo largo de las generaciones. La respiración solar se volvió demasiado poderosa solo como estilo de respiración, no como técnica. Las técnicas estaban obsoletas. Mi versión de respiración mixta, si pudiera mezclar con éxito los 5 estilos de respiración, sería la versión superior de la respiración solar que utilizó Yorichi. Al final, aprendí que la respiración solar no fue lo que hizo a Yorichi demasiado poderoso. Fue él quien la hizo demasiado poderosa. Podría haber usado respiración de chispa menor y aún así les habría dado una paliza a todos en el verso. Simplemente, su constitución era diferente. La respiración solar era innegablemente poderosa, pero no fue eso lo que la convirtió en una figura legendaria. Detuve mi andar al ver a una niña pequeña corriendo hacia mí. Sus ojos morados brillaban bajo el sol de la tarde y tenía una sonrisa en el rostro. Una sonrisa tan preciosa que me hizo sentir lástima de que existiera en este mundo infestado de demonios. Hermano mayor, terminé de preparar el almuerzo, dijo la niña cuando me alcanzó. Kanao Shigan. Ella era mi hermana pequeña adoptiva. Ven, comamos, me invitó. Solté el aliento, deteniendo el patrón de respiración solar y sentí una ligera fatiga en el cuerpo. La brisa temprana de la primavera me acarició, refrescando mi sudor mientras sentía un escalofrío por todo el cuerpo. Gracias, Kanao, dije, y no pude resistirme a acariciarle la cabeza. Tuve cuidado de no mancharla con el sudor que me cubría el cuerpo. Kanao disfrutó de mi tacto en silencio por un momento antes de tomarme la mano y apartarla de su cabeza. Ya era una niña grande, según sus palabras, así que no debía tratarla como a una bebé. Ella no soltó mi mano después y me tiró hacia la mansión. ¿Cuándo me vas a permitir entrenar contigo? Me preguntó mientras caminábamos hacia la mansión. Me fijé en su mirada cuando entrenaba. Ahora quería entrenar conmigo en serio, en lugar de dejarse guiar por Shinobu. Le prometí entrenarla cuando fuera mayor, pero no dejaba de insistirme con esta pregunta. No sé por qué. Dijiste que me entrenarías personalmente cuando sea mayor, ya tengo 13 años, dijo. Esperar. Espera un momento. De ninguna manera mi bebé Kanao ya es un adolescente. ¿Quién tiene 13 años? Pregunté. Kanao se detuvo en seco y me miró con cara estoica. Cumplí 13 años en mayo. Fue cuando estabas en cama, así que te perdiste mi cumpleaños, dijo con tanta seguridad que casi le creí. No hay manera de que tenga 13 años. Pensé. Hasta que la comprensión se apoderó de mí lentamente mientras miraba sus ojos morados sin diversión. Tanjiro ya tenía unos 13 años cuando lo vi. Él y Kanao son de la misma generación. Rayos. De repente recordé que Kanao era un poco mayor que Tanjiro. ¿Qué carajo? Pensé que había al menos 5 años más entre los 12 y los 13. ¿Por qué los 13 años eran tan diferentes? ¿Se debía a que los 13 años marcan el comienzo de la adolescencia? Escuché que ya eras una Ashira a mi edad, comentó. Bien. Madre mía. ¿Cuándo creció tan rápido? Para mí, seguía pareciendo la misma niñita. Por favor, deja de crecer y sigue siendo mi linda hermanita Loli, a la que puedo consentir sin parar. Al final suspiré. Está bien, pronto comenzaremos tu entrenamiento también, dije. Ya estaba planeando entrenar a Tanjiro, así que supongo que podría añadir a Kanao como discípulo. Además, eran de la misma generación y todo eso. Después de eso, Kanae me dio una sonrisa brillante y continuamos hacia la mansión. Las lunas superiores. Punto de vista de Seiji. Han pasado 2 días desde que regresé a la mansión de las flores y la reunión de Ashira que solicité se llevó a cabo me fue concedida. Esta vez, ni siquiera Shinobu quedó exenta, tuvo que asistir a la reunión le gustara o no. No te preocupes Shinobu, estaré bien. De todos modos, paso la mayor parte del tiempo durmiendo, dijo Kanae con una leve sonrisa mientras miraba a su hermana. Seguía en la cama, y solo salía para ir al baño. Estaba volviendo a comer comida normal, pero solo en pequeñas cantidades. Su cuerpo aún no podía digerir la comida normal. Lo sé, pero, dijo la chica que me prohibió estar a su lado en todo momento. Ahora entendía lo que se sentía. Se hizo justicia.
Actúan como si estuvieran aquí y la sede no estuviera a 2 horas de distancia, dije, encogiéndome de hombros mientras observaba a las hermanas. Tiene razón, estaré bien. No estoy hecha de cristal, ¿sabes? Asintió Kanae, provocando que Shinobu soltara un suspiro de derrota. Está bien, volveré pronto, dijo antes de darse la vuelta y caminar hacia la puerta. Vámonos rápido, dijo justo antes de pasar junto a mí. Asegúrate de contarme todo lo que pasó en detalle cuando regreses, dijo Kanae mientras me daba el último saludo. Por supuesto, dije antes de salir también de la habitación. Shinobu y yo nos dirigimos de inmediato al cuartel general de los cazadores de demonios. El viaje fue rápido y llegamos a nuestro destino en poco más de 1 hora. Cuando llegamos allí, fui recibido gratamente por mi antiguo compañero, a quien no había visto desde hacía tiempo. Ni siquiera piaba como los demás pájaros a su alrededor. No, se negaba a emitir ningún sonido. Raven, grité su nombre mientras flotaba suavemente sobre mí. Bajé un poco la cabeza y ella se acomodó enseguida sobre la mía. Mi cabello morado actuó como un nido natural para ella mientras posaba sus piececitos en mi cuero cabelludo. Tras unas cuantas caricias más, se acomodó perfectamente en mi cabeza. Gracias por entregar mi mensaje, dije. El vínculo que tienes con tu pájaro siempre me parece extraño. Aún así, es adorable, comentó Shinobu a mi lado. Bueno, no todos los cazadores de demonios tuvieron que confiarle su vida a su cuervo Kasuga como lo hice yo, dije, recordando todas las veces que dormí bien, sabiendo que Raven me vigilaba. También hubo algunos momentos en los que ella me salvó de los demonios que se acercaban sigilosamente por detrás. Démonos prisa, todos los demás ya están allí, dije y pasamos la puerta de entrada del cuartel general. Había guardias y sirvientes al entrar, pero ninguno nos detuvo. Sabían quiénes éramos. En cambio, inclinaron ligeramente la cabeza al pasar junto a ellos. Era una señal de respeto hacia los guerreros que los protegían. Nos dirigimos directamente al edificio principal sin intercambiar más palabras. Al llegar, todos los Asiras estaban presentes, y esta vez, incluso Ubuyashiki estaba allí. Seiji, Shinobu, ya están aquí, nos oyó Ubuyashiki antes de vernos. Volteó la cabeza hacia nosotros con una sonrisa. Sus pupilas blancas ya no nos veían con claridad. Se estaba quedando ciego. Por eso nos escuchó primero. Perdón por hacerte esperar, Shinobu hizo una reverencia al maestro y también a sus compañeros Asiras. Está bien. Sabemos del estado de su hermana y lo ocupado que está el cuerpo médico estos días. No hay necesidad de disculparse por nada, dijo Gyomei, con las manos juntas en oración. Él y Tengen también estaban allí. Podía sentir su aura a kilómetros de distancia, quiero decir, podía verlos a kilómetros de distancia. Gyomei estaba en el centro, dominando a todos los demás como la unidad absoluta que era. Le seguía a la altura de Tengen, un poco más bajo, pero aún más alto que los demás. Y luego Heiyu, Rengoku y Sanemi eran relativamente similares en altura. Shinobu y yo nos unimos a ellos en la fila en la que habían entrado, frente a la terraza del edificio principal donde Ubuyashiki estaba sentado con su esposa. Después de eso todos nos arrodillamos al unísono. Los Asiras se han reunido como ordenaste. Dijimos todos al unísono. Ubuyashiki esbozó su habitual sonrisa amable. No era una sonrisa arrogante, como si se alegrara de ver a tantos guerreros poderosos arrodillarse ante él. No, era similar a la sonrisa que un padre les sonreiría a sus hijos. Eran cálidos y orgullosos. Puede parecer que fui yo quien convocó la reunión de hoy, pero en realidad, esta vez, la reunión de emergencia de Asira no tiene nada que ver conmigo, explicó Ubuyashiki con su voz débil que apenas vibraba al salir de su boca. Su cabeza se giró hacia mí, aunque no estaba seguro de si podía verme. Fue Seiji, quien convocó la reunión de hoy. Después de eso todos giraron la cabeza hacia mí, esperando que les explicara por qué los había llamado allí. Seiji, si quieres, Ubuyashiki le dio un codazo. Me levanté y caminé hacia el lado donde todos pudieran verme sin estirar demasiado el cuello. Entonces comencé. Gracias por venir juntos a pesar de todos sus deberes. Los convoqué a todos aquí porque tengo información de suma importancia para discutir con todos ustedes. Nadie intervino así que continúe. Durante el breve viaje que me concedió el señor Ubuyashiki, descubrí muchas cosas. Y quería compartirlas con ustedes, ya que creo que podrían garantizar la seguridad de todos. Empezando por, la información que tenía sobre cada luna superior, incluyendo todos sus poderes y debilidades, dije e inmediatamente, vi cómo cambiaba la expresión de sus rostros. La información sobre las lunas superiores era invaluable.
Después de todo, conocer al enemigo es lo más importante en la guerra. Aunque siento muchísima curiosidad por saber cómo conseguiste información que nosotros no pudimos conseguir en siglos, confiaré en ti, Seiji, dijo Ubuyashiki y asentí en señal de agradecimiento. No me preguntaba si la información era realmente cierta ni cómo la había obtenido, cuando probablemente llevaba años intentando hacer lo mismo. En cambio, depositaba su confianza en mí. Su lógica me daba un pase excepcional. Tenía fe en lo que se suponía era el pilar de pilares. Pensé que sería más difícil convencerlo. Esperaba con todo mi corazón que se mostrara más incrédulo. Por eso no revelé lo que sabía cuando tuvimos la reunión de Ashira después de mi pelea con Doma. Necesitaba inventar una excusa para explicar cómo obtuve la información. En realidad fue algo halagador. Continué. Todos ya conocen la Luna Superior 2 y la Luna Superior 6, así que no entraré en detalles. También las he matado, así que es irrelevante. Entonces comenzaré con Luna Superior 5, dije e hice una pausa. Los miré a todos, uno por uno, analizando los distintos grados de emoción que reflejaban sus rostros. Me aseguré de que todos prestaran atención a lo que iba a decir a continuación. Incluso el impulsivo Sanemi guardó silencio mientras me observaba absorto. Gyoko, dije, la Luna Superior 5 es un demonio llamado Gyoko. De todos los demonios que te hayas encontrado, probablemente tenga una de las apariencias más grotescas. Tiene el torso sin extremidades y el cuerpo cubierto de escamas como un pez. Tiene múltiples brazos de bebé que le crecen en la espalda y su cuerpo es como una estatua que sobresale de una olla, como los Jin de los mitos. Su rostro es aún más inquietante, con un solo ojo donde debería tener boca y dos bocas donde se supone que debería tener ojos. Es una abominación, dije, recordando el aspecto del demonio del manga. Entré en detalles sobre su apariencia porque quería que lo reconocieran inmediatamente si alguna vez lo veían. Su poder incluye la teletransportación usando sus pociones y una manipulación excepcional de la carne. También posee una cantidad desconocida de otras habilidades, pero todas están relacionadas con sus pociones. Puede invocar peces demoníacos, los tentáculos de un pulpo y usar ataques acuáticos. Deberías evitar que te golpee a toda costa, ya que también tiene veneno, dije. Dejé que el silencio se instalara entre nosotros mientras asimilaban mis palabras. Luego continué. En general, es tan fuerte como cualquiera de ustedes. Por suerte, es el más débil de la Luna Superior y 2 Ashiras deberían ser suficientes para derrotarlo sin problemas. Después de decir eso, casi pude ver signos de interrogación formándose sobre sus cabezas. Cada uno tenía sus propias preguntas. Levantaron las manos. Responderé a todas tus preguntas después de decir todo, así que por favor espera, dije. Las respuestas a su pregunta podrían responderse automáticamente a medida que profundice en las lunas superiores. Por lo tanto, debería terminar todo lo que tenía que decir antes de responder preguntas. La Luna Superior 4 es un demonio llamado Antengu, dije. Este es un poco complicado y se necesitarán varios Ashiras para eliminarlo sin causalidad, o bien, poderosos cazadores de demonios liderados por un Ashira. El arte de demonio de sangre de Antengu le permite dividirse en 7 demonios, cada uno representando una de las 7 emociones negativas que tenía como humano. Así que, aunque es un solo demonio, luchar contra él será como luchar contra 7 demonios diferentes, cada uno con la fuerza suficiente para rivalizar con una luna inferior, dije. Eso no es todo, cada entidad en la que se divide, todas tienen su propio arte de demonio de sangre único, terminé. Vaya, qué habilidad tan rara, comentó Sanemi con un gruñido. No era la primera vez que los demonios clonaban o se dividían, pero este era diferente. Cada uno es como un demonio con su propio arte de sangre. De hecho, reflexionó Ubuyashiki pensativo, siempre es más difícil luchar contra este tipo de demonios que contra demonios que simplemente son fuertes. Pero aquí está el truco para derrotarlo. Antengu tiene un cuerpo principal que representa la emoción del miedo. Este cuerpo es un cobarde absoluto y no se defenderá. En cambio, se encoge al tamaño de una aguja y se esconde para que nadie pueda matarlo, dije. Mata al cuerpo principal, el demonio que representa el miedo y matarás al demonio por completo, dije. Entonces no es como Upper Moon 6, donde tienes que cortarle la cabeza al mismo tiempo, preguntó Hiyu. Asentí. Correcto. Pero eso no era suficiente. Quería que conocieran toda la información importante para que tuvieran las mayores posibilidades de sobrevivir y, por ende, de obtener la victoria. Los Antengu suelen multiplicarse al cortarle la cabeza, así que ten cuidado.
Luego te explicaré las habilidades de cada uno de los clones que los representan, dije, e hice una pausa para respirar. Empecé a explicar las habilidades de cada clon, una por una. Me llevó bastante tiempo, ya que todos tenían un arte demoníaco individual que no se relacionaba entre sí. Pero hice lo mejor que pude y compartí lo suficiente para que pudieran luchar contra la Luna Superior 4 sin sorpresas. Así que, en resumen, estas son sus habilidades. La ira es un rayo, el placer es un viento, el dolor puede usar lanzas, la alegría puede volar y tiene ataques basados en sonido, el odio puede manipular dragones de madera y el resentimiento puede aumentar su tamaño, dije. ¿Lo entendieron? Pregunté, y todos asintieron, aunque con distintos grados de seguridad. Ubuyashiki y Tengen estaban seguros, pero Sanemi y Yomei no estaban tan seguros. Sonreí. Debería darles un folleto donde anote los detalles importantes. Bien, ahora que ya nos hemos quitado eso de encima, hablemos de los verdaderamente peligrosos. Les recuerdo que la diferencia de fuerza entre la 3A y la 4A Luna Superior es muy grande. Los tres primeros están en un reino aparte. No se pueden comparar con los rangos inferiores, dije, e hice otra pausa para asimilar mis palabras. Si te encuentras con alguno de los dos restantes de los tres mejores lunas superiores, corre por tu propia seguridad. Intenta salvar a los demás, pero olvídate de matarlos, dije. Todos poseían un poder que superaba incluso al mío. Pude verlos tragar saliva ante mis últimas palabras. Estaba frente a ellos, podían sentir mi fuerza y tenían algo con qué comparar a los demonios. Si los dos demonios eran más fuertes que yo, ¿cuán absurdamente fuertes eran? En realidad, ya era más fuerte que Akaza, estaba seguro. Pero aún no me habían visto luchar con todo mi poder. Así que, en sus respectivos casos, lo que dije era cierto. Comencemos con Upermoon 3, dije y respiré profundamente antes incluso de pronunciar el nombre. Le eché una mirada a Rengoku. Akaza, Luna Superior. Punto de vista de Seiji Akaza, un demonio al que necesitaba matar lo más rápido posible, pensé. No iba a cometer el mismo error que con Kanai y esperar a que él y Rengoku se enfrentaran. Acabaría con la vida del demonio antes de que tuvieran la oportunidad de enfrentarse. Aparté los ojos de Rengoku y continué. Akaza es diferente al resto de los demonios. Probablemente sea el demonio más humano de la Luna Superior, dije. Parece un joven cualquiera de mediana estatura. Tiene el pelo rosa y tatuajes azules que le cubren el cuerpo, como los tatuajes criminales que tenía de humano, dije. No recordaba ningún otro rasgo distintivo. Su fuerza podría rivalizar con la mía. Lo aterrador de este demonio es que, a diferencia de otros, no depende demasiado de su arte demoníaco de sangre. En cambio, es un guerrero y un artista marcial, la cumbre del combate cuerpo a cuerpo, dije. Su arte de demonio de sangre le permite crear ondas de choque destructivas desde cualquier parte de su cuerpo y esta habilidad única hace que sus artes marciales sean aún más devastadoras. Todos estaban ocupados con sus propios pensamientos después de escuchar sobre Upermoon 3. Era realmente extraño que un demonio no dependiera de sus hechizos y tuviera su propia fuerza y técnicas que son muy similares a las de los humanos. Aunque Akaza no tenía trucos ni habilidades complejas, era tan fuerte que eso simplemente no importaba. Te plantaba cara y te vencía con justicia. Como dije antes, Akaza es mucho más humano que el resto de los demonios. Si alguna vez te lo encontrarás, buscaría una buena pelea en lugar de intentar quitarte la vida de inmediato, dije. Básicamente, es un adicto a las batallas. ¿Como Sanemi?, preguntó Hiyu. Sí, pero aún más apasionado. Como la pasión de Rengoku por entrenar, dije, y todos tararearon, comprendiendo. Así que, en una pelea, no te eliminará de inmediato y preferirá disfrutar del combate. Se consideraba un guerrero antes que un demonio, así que incluso podría darte ventaja para un duelo justo, dije. Me puse un dedo en la barbilla y pensé más en lo que sabía de Akaza. Los demás esperaron a que continuara mientras asimilaban la información. Entonces mis ojos se posaron en Shinobu. Y. Dije, se niega a matar o comer mujeres por la razón que sea. Así que, si eres una chica, probablemente estés a salvo de él a menos que el propio rey demonio dé una orden directa. Todos me miraron con incredulidad. Les costaba mucho asimilar que una luna superior no matara mujeres. ¿Sabes por qué?, preguntó Shinobu. Quizás los come de otras maneras. Me encogí de hombros. Todo lo contrario. Creo que es simplemente un caballero. De todas formas, no confíes en eso. Si lo ves, corre. Si no puedes correr, entonces deténlo, le quité importancia con un gesto.
Después de eso, expuse con más detalle lo que sé. Intenté replicar las técnicas que usó en su lucha contra Rengoku del manga y me aseguré de que supieran qué esperar. También lo describí varias veces más con más detalle, como su altura exacta, su ropa y su peinado. No pensé que Akaza fuera un tipo astuto o tramposo. Probablemente se presentaría como un luna superior, pero más valía la pena prevenir que curar. Y por último, uno de los primeros demonios que existieron y el más poderoso justo después del mismísimo rey demonio, comencé y cerré los ojos para sumergirme en mis recuerdos. Ha sido la luna superior 1 desde que se convirtió en demonio. Su fuerza es inigualable, pues incluso siendo humano, era una de las entidades más poderosas del mundo. Su inmensa amenaza es incuestionable. Se dice que el propio señor demonio nunca lo consideró un sirviente. Era demasiado fuerte. Fue más bien una alianza desde el principio, dije. Kokushibo, el hermano gemelo del creador de los estilos de respiración, Yoriichi, dije. Tal como lo predecí, todos quedaron impactados al escuchar la revelación. Ubuyashiki fue el más sorprendido. Podía ver cómo su corazón latía con fuerza en su pecho mientras su presión arterial subía bruscamente. No, articuló sin voz. Es un cazador de demonios caído que se convirtió en demonio por pura envidia hacia su hermano, dije. ¿Qué? ¿Era un cazador de demonios? Preguntaron los demás al unísono. Se notaba cómo sus expresiones se tensaban con incredulidad. La cultura japonesa, especialmente en esa época, creía en el honor y la integridad. Aunque ocurrió hace muchos siglos y nunca lo conocieron personalmente, no pudieron evitar sentir una profunda sensación de traición y rabia. Al igual que la camaradería irracional que tenían por cada cazador de demonios, pasado, presente o futuro, también sintieron ira por el acto de traición ocurrido hace mucho tiempo. No era un cazador de demonios cualquiera, era el más fuerte después de su hermano Yoriichi, el usuario de la respiración solar. Kokushibo fue el creador de la respiración lunar, el opuesto perfecto de la respiración solar, dije. Pero por mucho que hiciera y por mucho que se esforzara, no podía superar a su hermano. Por eso se convirtió en un demonio con la esperanza de obtener más poder. El lugar quedó en silencio mientras cada uno intentaba comprender lo que decía. Era casi incomprensible para ellos. ¿Cómo puede alguien hacer tales cosas solo por poder? También estaba el hecho de que Kokushibo se convirtió en un demonio porque no quería morir joven por la maldición de la marca del asesino de demonios, pero omití ese detalle. Él nunca luchó por los demás en primer lugar, dijo Yonmei y las venas se le marcaron en las manos unidas. Solo luchó por sí mismo, nunca fue uno de nosotros. Todos los Ashiras presentes, de una forma u otra, lucharon por algo más que ellos mismos. No les importaba el poder, solo lo que podían proteger con él. Así que, en cierto modo, aunque alguien como Sanemi quería superarme, nunca envidió mi poder. No era un deseo egoísta. Más bien, provenía del altruismo, del deseo de ser el más fuerte y hacer lo máximo por los demás. Es un demonio con 6 ojos. Deberías poder identificarlo en cuanto lo conozcas. Su sola presencia y peligro te descontrolarían los instintos, dije. Si alguna vez lo encuentras, corre en cuanto lo veas. No hay forma de vencerlo. Se necesitaría la fuerza combinada de todos los Ashiras si queremos tener alguna oportunidad contra él. Al oír mis palabras, vi cómo sus músculos se tensaban y apretaban los puños. Una sensación de debilidad y vulnerabilidad que creían no volver a sentir regresó y les apoderó del corazón. En la línea temporal canónica, nunca supieron lo deficientes que eran. Los únicos demonios contra los que lucharon fueron las lunas inferiores, y creían que eran lo suficientemente fuertes y que los demonios eran los que se escondían. No descubrirían su propia debilidad hasta que se encontraran cara a cara con los demonios verdaderamente poderosos. Pero ahora eso cambió. Les dije lo carentes que estaban y pude ver el deseo y la necesidad de crecer más fuertes en su corazón. Especialmente Gyomei, se podía sentir un aura poderosa emanando de él, como un volcán acercándose cada vez más a entrar en erupción. Definitivamente llegaría a ser mucho más fuerte que su homólogo canónico. Bien, pensé. Uno de mis principales objetivos era motivarlos a fortalecerse, además de garantizar su seguridad con la información sobre la luna superior. Y esa es toda la información que he podido reunir hasta ahora, terminé y solté un profundo suspiro. Te agradezco profundamente, Seiji. No te imaginas lo invaluable que es esto para la humanidad, dijo Ubuyashiki. Y por primera vez desde que lo conocí y para sorpresa de todos los presentes, inclinó la cabeza hacia mí. Un maestro inclinándose ante su samurái. Eso era raro de ver.
Podía asumir que con todo lo que ahora sabía, sería capaz de elaborar mejores planes sobre cómo ganar esta guerra. Los demás Asirás pronto me siguieron y todos me hicieron una reverencia en señal de respeto y gratitud. Gracias. ¿Por qué me dan las gracias como si fuera otra persona? Estamos todos juntos en esto, luchando por la misma causa. Ayudarlos es lo mismo que ayudarme a mí. No hay necesidad de tanta gratitud, dije. Solo asegúrense de permanecer vivos para ver el final de esta guerra y vivir en un mundo libre de demonios. Terminé y me incliné aún más que ellos. Ubuyashiki nos miró, inclinándose el uno hacia el otro con una sonrisa cariñosa en su rostro antes de girar su mirada hacia el cielo. Sus ojos ciegos no estaban ciegos en ese momento. Vieron esperanza.